Muchísimas gracias, Drubal. Excelente. Creo que una exposición muy clara que me la pone difícil para que ahora hablemos un poco más de inteligencia artificial. Yo no me voy a enfocar tanto en... Exacto, gracias, ya está la presentación. No me voy a enfocar tanto por supuesto, el tema de implementación en ciudades inteligentes, porque creo que Drubal ha hecho una excelente presentación que ya nos deja un panorama muy amplio. Adicionalmente, ahora tendremos a Marco Pérez, que también va a estar hablando de cuáles son las 5 inteligencias que tienen las ciudades. Más bien, les voy a proponer en un tono provocador a que hablemos de cuál es el real impacto que va a tener la inteligencia artificial en nuestro entorno profesional, laboral, personal, etcétera, etcétera. De eso se trata. Esto es un ejercicio muy de provocación. Partamos de la base de que el título es un gran spoiler, que lo hemos dicho mucho en Andina Link, y es que la inteligencia artificial no va per se a reemplazar a nadie, pero quien domine la inteligencia artificial sí lo va a hacer. Y no es una simple frase, es un hecho que se puede probar en el sentido de que la inteligencia artificial no es más que un proceso de machine learning en donde las máquinas han aprendido a desarrollar procesos similares a los de la inteligencia humana con unas funciones muy específicas, haciendo un proceso de imitación algorítmica sobre sistemas informáticos. Pero en sí mismo no es todavía, aún con los sistemas muy avanzados de inteligencia neuronal, no es todavía una inteligencia que reemplace la inteligencia humana. Pero el ser humano, de la misma forma que un celular se convierte en una prótesis que lo potencia al infinito, ustedes con un celular pueden hablar con cualquier persona del mundo en cualquier momento. Ustedes con un celular pueden ser locales conduciendo un vehículo en cualquier ciudad del mundo que tenga una buena georreferenciación usando Waze o Google Maps. Ustedes con un celular pueden consultar cualquier tema, cualquier información en cualquier momento. Es una prótesis de nuestro cuerpo que usamos para conectarnos con el mundo. Nosotros con el celular lo que hacemos básicamente es amplificar nuestro poder. Sin él, sin esta prótesis, nosotros, por ejemplo, no podríamos estar consultando cualquier tema sobre el que tengamos una duda en tiempo real. Tocaría llamar a alguien desde un teléfono fijo o usar nuestra memoria, pero acá lo podemos hacer. Pero también podemos capturar un momento, grabarlo en video. Eso es una prótesis que amplifica nuestras capacidades. Eso mismo es lo que nos va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema esencial al que nos enfrentamos con este tema? Que no es en sí mismo un problema menor. Es los tiempos de implementación que tiene cada tecnología. Hay una cifra que usan mucho los académicos que es muy útil, que es el tiempo que toma alcanzar 50 millones de usuarios dependiendo la tecnología. Y ahí se considera que una tecnología es masiva, o sea, cuando alcanza los 50 millones de usuarios, es decir, los 50 millones de usuarios, esa tecnología es masiva. Al telégrafo, que es la primera tecnología heredada de la llegada de la electricidad, le tomó 85 años alcanzar los 50 millones de usuarios. Por supuesto, 85 años son 8 décadas y media, tiempo suficiente para que todo el mundo comprenda de qué se trata, cómo funciona, cuál es su alcance, cuáles son sus objetivos. O sea, todo el mundo alcanzó a entender cómo funcionaba, para qué servía, qué objetivo tenía un telégrafo. Luego aparece el teléfono, que son 10 años menos, 75 años. La radio va a ser la mitad de tiempo, o sea, la radio le tomó alcanzar 50 millones de usuarios solo 38 años. Al cine, que es previo a estas tecnologías, lo logró en 20 años, la televisión 13 años, a la web solo le tomó 7 años y la web es la primera tecnología en el mundo, la primera tecnología de información y comunicación que está por debajo de la brecha de la década. O sea, la primera tecnología que está por debajo de una década en ser implementada. Luego Gmail 7 años, Amazon va a estar en la mitad de una década, 5 años, Google 4 años, YouTube 4 años, ChatGPT 2 años, TikTok 1 año, a Temu le tomó 1 año y en este momento todas las tecnologías de información y comunicación que están emergiendo en el mundo, todas, ¿qué suena? Les está tomando menos de meses alcanzar a ser masivas. Estamos hablando, son tecnologías que alcanzan a ser masivas en cuestión de solo meses. Esto, por supuesto, tiene un gran impacto desde muchas perspectivas. Ahí está. Se pasó muy rápido. Ok.
desde múltiples perspectivas. Si lo miramos desde la otra medida que usan los académicos, que son 100 millones de usuarios, ¿cuánto tiempo le tomó a las últimas tecnologías que han emergido en el mercado, que son de software? A Google Translator solo le tomó 78 meses, a Uber le tomó 70 meses, a Telegram 61 meses, a Spotify 55. Miren cómo va la brecha reduciéndose y llegamos a un punto en que ChatGPT solo le tomó 2 meses alcanzar los 100 millones de usuarios. ¿Qué está pasando? Bien, uno de los ejecutivos de Google, Raymond Kurzweil, lo definió en algo que se llama la ley de los rendimientos acelerados. Básicamente, lo que él hizo es analizar históricamente el comportamiento, sobre todo de los procesadores, y la conclusión que él tiene es que en los próximos 100 años, en el siglo XXI, van a ser equivalentes a 20.000 años de la historia de la humanidad en desarrollos tecnológicos. Los rendimientos tales como la velocidad de los chips y la relación costo-efectividad se va a incrementar exponencialmente. En el plazo de unas pocas décadas, la inteligencia de las máquinas va a sobrepasar la inteligencia humana, llevándonos a la singularidad, cambios tecnológicos tan rápidos y profundos que van a representar una ruptura en toda la historia de la humanidad. Veámoslo en términos de capacidad computacional. La computadora que en la década de los 60 llevó el ser humano a la Luna y que le costó varios millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos, en un momento en donde estar hablando de varios millones de dólares es estar hablando de mucho dinero. Esa computadora era exclusiva de la NASA y era el máximo logro que la humanidad había alcanzado en su momento. O sea, fue un punto de referencia en ese momento. La capacidad de procesamiento de esa computadora para el año 2000 ya estaba presente en cualquier consola de videojuegos de cualquier ciudadano de clase media del mundo. Es decir, un Xbox o una PlayStation en el año 2000 tenía la misma capacidad de procesamiento que la computadora más avanzada que llevó al ser humano a la Luna. Y ya no valía los miles de millones de dólares que le costó al gobierno de los Estados Unidos, sino que cualquier ciudadano de clase media con unos cuantos decenas o cientos de dólares pudo tener en una consola de videojuegos en su casa eso. Ojo, no estoy hablando de la computadora de escritorio que ya lo había superado para el año 2000. Estoy hablando de la consola de videojuegos. O sea, un niño en el año 2000 en una consola de videojuegos tenía más capacidad de procesamiento de cómputo que toda la NASA en la década de los años 60. En el año 2015 ocurre un fenómeno muy interesante y es que por primera vez un procesador de un computador tiene la capacidad de tener las mismas conexiones neuronales que un ratón. O sea, se alcanza la capacidad de cómputo o la capacidad de procesamiento de un ratón. Esto ocurre en el año 2015 y eso nos pareció un asunto impresionante porque en realidad la complejidad del procesamiento de un ratón es muy alta. La cantidad de conexiones, es decir, la sinapsis que hace su cerebro es impresionante. En el año 2023, los procesadores alcanzaron la capacidad de procesamiento de un cerebro humano. O sea, en menos de una década pasamos de tener procesadores capaces de procesar como un ratón a tener cerebros capaces de procesar como un humano. Eso es lo que da origen a la llegada y a la posibilidad de que se implemente la inteligencia artificial. El planteamiento de algoritmos que fueran capaces de imitar el procesamiento humano venía desde muchísimos años atrás. En AndinaLink venimos hablando hace mucho rato del Machine Learning. En ingeniería se viene hablando hace mucho del Machine Learning. El problema era lograr procesadores capaces de masivamente generar o emular procesos de aprendizaje, que además tuvo otros fenómenos muy interesantes, la mano de obra barata en el sudeste asiático y en Venezuela, de muchísimas personas que trabajaban desde su casa entrenando los algoritmos de inteligencia artificial por centavos de dólar. ¿Cuántas familias no vivieron en estos países? Incluso hasta en el mismo Colombia, muchísima gente participó en los programas de entrenamiento que hizo OpenAI y muchas otras compañías. Eso permitió que los sistemas se aceleraran porque ya no eran unos cuantos entrenando los algoritmos, sino que mediante modelos de teletrabajo en donde por cada instrucción se le pagaba unos centavos de dólar a la gente, hubo ejércitos de millones de personas entrenando estos algoritmos. Eso, más un cerebro capaz de imitar el cerebro humano, alcanzó en el año 2023 la capacidad de procesamiento de un cerebro humano.
Hoy en día eso hace que los sistemas de inteligencia artificial con software muy desarrollados de Machine Learning, inteligencia artificial, como ChatGPT, que todos lo conocemos, podamos tener una conversación, puede escribir un texto, pero hay también sistemas, que lo mencionaba ahora Dual, de imágenes generativas. Podemos generar una imagen, con Sora podemos crear video, con Kling podemos animar cualquier fotografía, con Suno podemos crear cualquier canción. Es decir, ya hay tecnologías que imitan de manera muy eficiente el cerebro humano. El asunto, señores, para que ustedes se asusten, pero no tanto como que salgan corriendo, es que en el año 2045, si se mantiene el diseño de procesadores y de software que tenemos al ritmo que tenemos en este momento, en el año 2045, un solo computador va a tener la capacidad de procesamiento de todos los humanos que habitan el planeta Tierra. Un solo computador. Es decir, en este momento estamos asustados porque un computador, un procesador, alcanzó la capacidad de procesamiento de un cerebro humano. Como el crecimiento no es lineal, sino exponencial, es decir, se duplica a sí mismo cada 2 meses, en el año 2045, si se mantiene, porque algo puede ocurrir, desde que ocurra una guerra nuclear con Rusia, o que simplemente ya no sea viable producirlo económicamente, desde lo más simple hasta lo más complejo, pero si nada raro ocurre, en el año 2045, un solo computador va a tener la capacidad de procesamiento de todos los cerebros humanos en la Tierra. O sea, estamos hablando de 10.000 millones de personas. O sea, un solo procesador. Claro, en este momento parece una locura, como era una locura decir en la década de los 60 que un niño en su casa en una consola de videojuego iba a tener la misma capacidad de procesamiento que la NASA. O sea, se te hubieran reído en la cara, te mandaban al manicomio, con seguridad, al psiquiatra. Si tú en la década de los 60 decías, no, es que en el año 2000 en cualquier casa un niño en su consola de videojuego va a tener la misma capacidad de cómputo que la NASA. No, llévense este loquito, pobrecito, cállenlo, traigan al adulto, que nadie lo hubiera creído. Ustedes pueden que no me crean, pero lo que estamos presenciando es la posibilidad de que una sola computadora tenga la capacidad de procesamiento de todos los cerebros humanos. Si a eso le sumamos la capacidad de lo que el ser humano es capaz de hacer en lo bueno y en lo malo, pues multiplíquenlo por 10.000 millones, que es la capacidad que vamos a tener en el año 2045. Por consiguiente, y ahí es donde toma relevancia el principio de que nosotros no vamos a tener forma de competir con la inteligencia artificial, sino que la única manera que tenemos es sumarnos a ella. Un libro que les recomiendo, no me pagan por promocionar libros, simplemente es muy bueno, es un bestseller del New York Times, escrito por Thomas Friedman, que es uno de sus divulgadores y periodistas más importantes. Escribió este libro que se llama Gracias por llegar tarde. El libro se llama así porque Friedman no encontraba cómo titular el libro y había entrevistado muchísimas personas para hacerlo, y hizo algo para que la gente se relajara y hablara un poquito más fluida y no como tan tensionada. Decidió no invitarlos a conversar en el café, en la sede de la rotativa del New York Times, porque está el corre-corre, los periodistas, el ruido, sino que los invitó a todos a que fueran al Starbucks que queda en la esquina al frente del New York Times. Entonces, todos los invitados que hablaron para este libro, que fueron los que le ayudaron a escribirlo, todos los que él entrevistó, lo citaba a una hora distinta en el New York Times. Pero hubo una característica común en todos: todos llegaron tarde. Y todos llegaron tarde por el tráfico de Nueva York. Entonces, cuando ellos llegaban, todos comenzaban de la misma manera. Disculpe, doctor Friedman, por llegar tarde, pero es que mire, yo salí a tiempo de mi casa, el tráfico está horrible. Todos decían lo mismo. Y Thomas Friedman les dice, no, gracias por llegar tarde. Y les decía gracias por llegar tarde porque eran los únicos momentos en el día en que Friedman se podía tomar un café. Entonces decía, fueron los únicos minutos en que yo era consciente que vivía, que tomé conciencia de que estaba vivo cuando la gente no llegaba, porque ese era un tiempo muerto. Entonces me podía tomar un café, ver a la señora que estaba al lado, pedir una galletica, responderle a mi señora que estoy bien, mandarle un emoticón a la hija. Viví para mí. Entonces yo le fui agradeciendo a todo el mundo por llegar tarde, porque pues era el tiempo en que viví, o al menos tuve conciencia de que viví. Y se le ocurrió, voy a ponerle este libro, gracias por llegar tarde, porque es la frase que más repetí a lo largo de todo el tiempo que escribí el libro, y se convierte en la filosofía del libro, diciendo que la pausa y la reflexión son esenciales en tiempos de cambio acelerado, ya que permiten comprender el impacto de las innovaciones. Él dice, en los tiempos muertos es cuando empecé a reflexionar sobre todo lo que la gente me decía, sobre todo lo que me contaban a lo largo de las muchas entrevistas que hice, y
ahí pude sacar las mejores conclusiones que tiene el libro. Entonces lo que él recomienda es, frente al ritmo acelerado que tiene la tecnología, la primera gran estrategia es tomar distancia. No entrar en pánico, no decir es maravillosa, no decir es un desastre, no decir me va a cambiar mi vida así o me la va a acabar así, sino tomar distancia. Y entender cómo funciona, para qué sirve y cómo la puedo adoptar en mi vida. Y eso nos aplica para todo lo que hagamos en nuestra vida. Dice Freeman que la tecnología está avanzando más rápido que la capacidad de los seres humanos para adaptarse a ella, creando una nueva brecha que es la brecha de adaptación. O sea, la distancia entre lo que la tecnología puede hacer y el conocimiento que nosotros tenemos sobre lo que la tecnología puede hacer se llama la brecha de adaptación. Y es un fenómeno que está afectando a todo el mundo, no por igual. Por supuesto, el que todos los días lee, consulta, ve un TikToker especializado, ve un YouTuber especializado, está metiéndose en las páginas, esa persona pues está más actualizada que el que no le interesa. Pero esa brecha es inevitable y nos está ocurriendo a todos. La globalización está creando un mundo hiperconectado donde las acciones locales van a tener repercusiones globales y la educación debe evolucionar para preparar a las personas, incluso para trabajos que aún no existen. Por consiguiente, el futuro consiste en crear habilidades flexibles. Probablemente el modelo educativo tradicional está muriendo, está en su etapa de desaparecer y estamos en un momento en donde tenemos que crear un nuevo modelo de educación que aprenda a que las personas desarrollen habilidades flexibles basadas en el cambio tecnológico. Esa es una de las conclusiones que él obtiene en este libro. Y miren esta curva que él se le ocurre graficar. Él, después de todas las entrevistas, saca una gráfica que nadie había hecho, además la hace en una servilleta. La gráfica está basada en los datos que recibe y es: la evolución de la tecnología es la verde, la evolución del pensamiento lineal humano es la azul. Entonces, él logra concluir que el pensamiento humano ha evolucionado y crecido conforme ha venido creciendo el desarrollo tecnológico. Y hasta el año 2015, que es el punto de inflexión, la capacidad del desarrollo tecnológico era muy similar al de la capacidad del pensamiento lineal. O sea, hasta el 2015 teníamos la capacidad de comprender, adaptar y competir con la máquina. El punto de inflexión ocurre en 2015, donde por el desarrollo de la ley de los rendimientos acelerados de la que hablábamos ahora, van a ir muchísimo más rápido la tecnología que nuestra capacidad de entenderla. Y él hizo una gráfica paralela, él desarrolló una gráfica paralela. Y él dijo, ¿qué pasa si cambiamos el sistema educativo por completo y lo hacemos basado en habilidades flexibles como lo proponía? Es esta línea morada. Nunca va a alcanzar la línea verde. Es decir, pase lo que pase, ya estamos en una etapa en donde la capacidad de comprensión de lo que hace la tecnología nos está desbordando. Puede ser el ingeniero más teso, puede tener el cociente intelectual más alto, nos va a desbordar. Es inevitable. En este punto no hay nada que hacer. Es inevitable. Miren vamos a ver si este nos corre, cómo ha cambiado la manera en que las personas conversan con alguien, amigos, familia, colegio, vecinos, bar, restaurante, iglesia, colegas de trabajo, colegio o en línea, desde la década del 50 hasta ahora. En el 90 nace Internet y miren cómo empieza, la última que es online empieza a subir. La estimación es que al 2030 esta cifra va a llegar al 90%. Definitivamente, si alguien dice, no, es que yo no he dejado que la tecnología impacte en mi vida, miente. No es verdad. Ahora, no quiero que entren tampoco en depresión, ni que salgan de acá a requerir cita con el psiquiatra después de esta charla. Vamos a mirar la cara opuesta. Kenneth Courier, que es un académico alemán con su equipo de investigación, escribió este libro que se llama Framers, está viejito ya, pero más vigente que nunca. En resumen, el concepto framer, que es marco, es un marco. Él concluye que la mente humana tiene una capacidad que la inteligencia artificial, él no cree que vaya a alcanzar, que es la capacidad de enmarcar las cosas o los problemas, de mirarlas en contexto.
tú le puedes pedir a una inteligencia artificial que haga una imagen, él aprende la posición de los píxeles y sobre lo que cada píxel representa y crea la imagen, pero no entiende el contexto de qué es esa imagen. Por más que se lo digas, va a entender y va a asociar esa idea a ese contexto. Muchos de los experimentos que ellos hicieron escribiendo este libro sacaban conclusiones espectaculares. Por ejemplo, a las primeras formas de inteligencia artificial le ponían esta frase, así suelta: yo quiero ser emperador, voy a ir a comprar un frasco de cianuro. Cualquiera de los que está acá inmediatamente se imaginó que voy a envenenar al actual emperador para yo poder ser emperador, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión lógica que cualquiera de los que estamos acá sacamos. O sea, conectan ir a comprar cianuro para envenenar al emperador. Pues resulta que ninguna inteligencia artificial fue capaz de llegar a esa conclusión porque estadísticamente ningún emperador ha sido envenenado con cianuro. Reyes y otras personas, Sócrates, sí, pero emperadores no. Entonces la inteligencia artificial no fue capaz de conectar esas dos cosas. Hoy en día, si ustedes lo hacen con ChatGPT, sí, porque tiene tanta información que es capaz de llegar a esa conclusión. Pero por contexto, por marco, no. Las inteligencias artificiales no tienen contexto. Un poco lo que en Colombia llamamos la malicia sigue siendo humana. No tienen esa capacidad de conectar todos los elementos como los conectamos los humanos. Ellas aprenden por imitación. Aunque cada vez hay más redes neuronales, su modelo sigue siendo de imitación. Entonces dice Cooker que aunque las máquinas y la inteligencia artificial son poderosas en la recopilación y procesamiento de datos, carecen de la flexibilidad y la capacidad humana para enmarcar problemas de manera creativa. Esto se debe a que los algoritmos de la inteligencia artificial suelen operar dentro de marcos predefinidos y no pueden redefinirlos o adaptarlos por sí mismos. La inteligencia artificial no puede reemplazar al ser humano, pero sí tiene la capacidad de potenciarlo exponencialmente. Las tecnologías avanzadas dependen de marcos humanos para tener valor, ya que las máquinas no son capaces de entender el contexto de sus acciones. El éxito en la era digital radica en la capacidad de cambiar de marco cuando el contexto lo requiere, adaptándose rápidamente a nuevas realidades. El pensamiento en marcos está en la raíz de la innovación, ya que permite que las personas vean oportunidades donde otros ven problemas. No sé si Marco y Juan Pablo están por ahí, no los he visto que estaban, ¿no están? El externado, Marcos y Juan Pablo. Bueno, ellos esta mañana estaban hablando de innovación. En todas las pruebas, cuando frente a un problema se ponen a las máquinas a proponer soluciones innovadoras, siempre, en todos los casos, los humanos han ganado a las máquinas. Porque las máquinas siempre van a dar las mismas respuestas basadas en datos estadísticos. Y cuando tú tomas una decisión basada en lo que otros han hecho, no estás innovando. Es decir, en innovación, en la capacidad de innovar, nadie supera a los humanos. Entonces ahí es donde Paul Daugherty, que es el que acuña esta frase, dice: la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero los humanos que usen la inteligencia artificial reemplazarán a los que no lo hagan. Si ustedes toman la inteligencia artificial como una herramienta muy potente, capaz de darle exponencialmente fuerza a lo que ustedes hacen, pueden transformar el mundo. Esa inteligencia artificial sola no lo va a hacer es con ustedes. O sea, cuando ustedes toman esa herramienta y empiezan a ensayar cómo lograrlo, alcanzan resultados inesperados. Es decir, los potencia enormemente. De la misma manera en que probablemente si nos fuéramos nadando a Europa, moriríamos en el camino, y cuando Colón lo hizo en un barco casi muere y le tomó meses atravesar las Indias, y hoy lo podemos hacer en segundos en un avión. Básicamente lo que estamos haciendo en todos los tres casos es viajar de un lugar a otro. Lo que hizo el avión fue exponencialmente hacerlo en menor tiempo, de forma mucho más cómoda y muchísimo más seguro. Eso mismo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un medio de transporte que nos va a permitir lo que hacemos, sea lo que sea que hagamos, que lo podamos hacer mucho más rápido, de forma mucho más eficiente, más económica y más segura. Eso es la inteligencia artificial y eso es lo que va a permitir transformar enormemente las ciudades, va a permitir transformar los entornos y va a permitir transformar todo lo que hacen, incluso las actividades que ustedes hacen en telecomunicaciones. Ese es el mensaje más importante que quiero que les quede hoy. La inteligencia artificial es la nueva electricidad, lo dice Andrew Ng, es decir, la inteligencia artificial tiene la capacidad de transformar el mundo como lo transformó la electricidad. Todas las tecnologías de las que hablábamos ahora al principio, que yo les comentaba, todas esas tecnologías partieron de la electricidad.
incluyendo la misma inteligencia artificial, la computación, los procesadores, la ida a la luna, el telégrafo, el teléfono, todo partió de la electricidad. De la misma manera en que la electricidad cambió radicalmente el mundo, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo como lo conocemos hoy en día. Podemos estar en Andina Link en 10 años y va a ser un mundo totalmente distinto al que conocemos hoy en día y ni se diga en 50 años, porque la inteligencia artificial siente una nueva base, es un nuevo punto de partida para todas las comunicaciones. Y por supuesto, uno de los fenómenos más interesantes alrededor de nueva tecnología es el fenómeno de quienes se oponen y quienes traen un discurso catastrófico alrededor de esa tecnología. Cuando apareció la electricidad en el Reino Unido, hubo un movimiento muy fuerte pidiendo la prohibición de la electricidad. Y no estaban locos, tenían razón. Pues al principio no conocíamos muy bien la tecnología y los cables iban pelados, no llevaban caucho, no estaban encauchetados. Las casas eran de madera, de paja, no eran en material. Por consiguiente, la cantidad de incendios que produjo la electricidad en sus primeros años fueron impresionantes. Eso hizo que hubiera un movimiento en Europa, un movimiento muy fuerte, pidiendo que se prohibiera la electricidad, que era mucho más seguro seguir trabajando con velas, lámparas, gas, combustible, etc. De la misma manera, pues es lo que ocurre con la inteligencia artificial, nos produce miedo. Claro que hay un riesgo altísimo de que la inteligencia artificial genere una singularidad que acabe con el ser humano, eso no está discutido, pero también las oportunidades que se desprenden de la implementación de la inteligencia artificial hace que valga la pena tener una visión optimista y no entrar en este movimiento queriendo exigir no a la electricidad, etc. Un fenómeno muy similar ocurrió en la Edad Media con la imprenta. Resulta que la industria cultural más importante del medioevo era los empresarios del teatro, los teatreros, incluyendo personajes muy famosos como García Lorca. Ellos les preocupó enormemente la llegada de la imprenta porque iban a empezar a piratear las obras de teatro en libros y financiaron movimientos para quemar imprentas. O sea, la gente salía y las quemaba porque ellos eran los poderosos de la época. ¿Saben en qué momento murió ese movimiento? Cuando se convirtieron en la industria editorial los mismos empresarios del teatro. O sea, se descubrieron que había un negocio más rentable en imprimir libros que en hacer obras de teatro y así nació la industria editorial en el mundo. Igual que como pasó, y lo vimos hace un tiempo, cuando Warner, Sony, Universal, todas estas grandes compañías querían sacar leyes que prohibieran la distribución de contenidos por Internet. No sé si recuerdan la ley ACTA, la ley SOPA, muchísimas leyes que hubieron, que gracias a Dios no prosperaron, en donde estas compañías querían prohibir la distribución de contenidos en Internet. Unas restricciones absurdas que habrían roto el principio universal que tenía la red. ¿Saben en qué momento murió ese movimiento? Cuando aparecen 3 marcas, Spotify, Deezer y Netflix. Y se dan cuenta que es más negocio distribuir los contenidos en Internet que salir a pedir que se prohíba la distribución de contenidos en Internet. Hoy en día esas compañías están felices facturando en Netflix, las disqueras facturando en Spotify y no se les ocurriría prohibir la distribución de contenidos en Internet. Exactamente pasó lo mismo con el movimiento de las imprentas de Europa. Dejaron de pedir que quemaran imprentas porque era muchísimo más rentable imprimir libros que hacer obras de teatro. Pero en los primeros años el miedo los invadió. Y esto es muy significativo porque lo que les quiero decir es, no miren con miedo a la inteligencia artificial, porque mientras ustedes están perdiendo el tiempo teniéndole miedo, hay alguien que hace lo mismo que usted, que lo está haciendo más rápido y mejor con la inteligencia artificial. Ese es el mensaje que les quiero dar. Es inevitable. La inteligencia artificial hace usted entre en pánico, hace usted arme un movimiento como este para prohibirla, hace usted le pida a sus legisladores que saquen leyes para que no la haya. Haga lo que usted haga ya, está en camino, es imparable. Está corriendo el tiempo, es una carrera contra el tiempo. En vez de salir a resistirse, en vez de salir a decir que esto nos va a acabar, en vez de salir a hablar de la singularidad, lo que usted debería estar haciendo es preguntándose cómo lo que yo hago, sea lo que sea, lo puedo hacer mejor con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta. La elección de cómo usarla va a depender de cada persona. Esto lo dice Eren Ensotic en Italia, es clave. Es una herramienta. En sí misma no es mala. Y yo pongo un ejemplo muy claro. Esta silla, que es muy bonita, además,
Alguien la diseñó pensando en que yo me siente y esté muy cómodo. Todo está hecho para la comodidad. Y hay varios tipos de sillas, ese es otro tipo de silla, tal. Pero todas las sillas fueron diseñadas para que la gente se siente y esté muy cómoda. Hasta el momento en que yo cojo esa silla y voy y se la quiebro en la cabeza al señor. En ese momento la silla se convierte en un arma muy peligrosa que puede matar a alguien. ¿Es culpa de la silla? No, es culpa del desadaptado que se le ocurrió usar la silla para atentar contra otra persona. El problema no es de la silla. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial y con cualquier tecnología que se desarrolle. Per se no es mala. La tecnología puede desarrollarse para cientos y miles de cosas positivas. El problema es el uso que le dan las personas a esa tecnología y ahí es donde la regulación juega un rol muy importante, porque si se regula de manera adecuada, se puede evitar que se le dé un mal uso o que se use en contra de nosotros. Pero ustedes no pueden resistirse simplemente porque tiene el potencial de que se hagan cosas malas con ella, de salir a resistirse a esa inteligencia. Porque de alguna manera nos estamos negando el derecho a grandes cambios que pueden transformar nuestro entorno. Podemos pasar imágenes creadas con inteligencia artificial por demás, de un mundo idílico, paradisíaco, hermoso, a un mundo apocalíptico, todo depende del uso que le demos. Decía Stephen Hawking que la inteligencia artificial puede ser la mejor o la peor cosa que le haya pasado a la humanidad. Todo depende del uso que nosotros le demos. Los ganadores este año del Premio Nobel de Química, David Baker y Demis Hassabis, lo ganaron básicamente por descifrar el código de las estructuras de las proteínas. Esto parece muy simple, pero resulta que a la humanidad descifrar el código de las proteínas le iba a tomar 120 años al ritmo del método que se estaba usando con software tradicional. 120 años le hubiera tomado a la humanidad obtener el código de las proteínas, porque hemos encontrado el genoma de muchos elementos orgánicos, biológicos, de muchos seres vivos, pero las proteínas son complejísimas. Yo no entiendo mucho de esto, pero les estoy tratando de contar lo que entendí. Si hay algún químico acá, me perdona por la falta de precisión probablemente que estoy teniendo, pero en resumen es eso. Esta gente se lo ganó porque con inteligencia artificial le ahorraron 120 años a la humanidad descifrando el código de una proteína. ¿Eso para qué sirve? Para todo lo que a ustedes se les ocurra, desde curar enfermedades, desde evitar nuevas pandemias, de mejorar los antibióticos existentes. Tiene todos los usos que usted quiera porque por primera vez tenemos la foto que le permite a los científicos entender cómo funciona una proteína con todo su genoma completo a partir de toda la cadena y la estructura de sus proteínas. Y del otro lado, un nuevo antibiótico fue descubierto en el Reino Unido que es capaz de matar a una superbacteria mortal. Este antibiótico lo venía trabajando ese grupo de investigación en el Reino Unido y sus cálculos le daba que les iba a tomar 2 siglos llegar a la cadena completa de la estructura del antibiótico. Con inteligencia artificial en menos de un año crearon en papel, por supuesto todavía no están las etapas previas en ratones y todo lo demás, pero tienen el código del antibiótico. Resulta que lo que ellos descubrieron básicamente introduciendo millones de datos de las nuevas superbacterias resistentes a los antibióticos, es que desarrollaban una colita, una cadena de ADN que no habían detectado y que además si hubieran detectado no sabrían su composición y lo que hizo la inteligencia artificial fue entregarles esa información. De esa manera se evitaron 200 años de investigación, en teoría, pues por supuesto con la computación, póngale que son 50, pero eran 50 años que nos hubiéramos tomado que la inteligencia artificial redujo a menos de un año. Esto es lo que la inteligencia artificial está causando en el mundo, pero hagas lo que hagas, la inteligencia artificial ya está cambiando el mundo. Puede ser que seas cocinero, bueno, hay una inteligencia artificial que puede hacer que las recetas queden con mejor sabor, mejor textura, requieras menos ingredientes, la puedas hacer más rápido, hagas lo que hagas, hay alguien que con inteligencia artificial ya lo está haciendo mejor. La inteligencia artificial no solo es una industria, es una ola que va a transformar todas las industrias. O sea, esto no es una moda y hay que entenderlo. No es que estamos viendo el capítulo de Meta, de cuando hablaba del metaverso, que fue un tema que, pues, que Mark Zuckerberg quiso darle más protagonismo del que tenía. No, no es una moda, ¿sí? Esto es transversal a todo. O sea, la inteligencia artificial, por eso el otro ejemplo es la nueva electricidad, va a transformarlo todo. Ustedes no tienen la opción de ser ajenos a la inteligencia artificial. No es una opción, porque es que hagas lo que hagas, a menos que te vayas a vivir en una isla remota, aislada del resto del universo, sí o sí te va a impactar, porque transforma todo, absolutamente todo.
Entonces, en resumen, no importa cuál sea su profesión, no importa lo que usted haga, no importa lo que usted sepa, una inteligencia artificial ya lo está transformando radicalmente. No quiero que por favor pierdan eso de base. Y obviamente estamos experimentando el mismo fenómeno del que hablábamos al principio. La ley de los desarrollos acelerados está ocurriendo con la inteligencia artificial. ChatGPT 3 era como un niño estudiando en el colegio, su capacidad de raciocinio, su capacidad de cognición. 3.5 Turbo ya era un estudiante universitario. ChatGPT Turbo ya era un estudiante universitario graduado. ChatGPT 4o equivale a un magíster en un tema. Cuando esté en el mercado, ChatGPT 5 va a ser equivalente a un PhD en capacidad de procesamiento, si lo comparáramos con el nivel de formación cognitivo de una persona. O sea, también acá el fenómeno de la ley de los rendimientos acelerados se está impactando. Cada día que pasa, cuando uno descuida la llegada de una nueva inteligencia artificial, ya hay una que lo está haciendo mejor. Y obviamente en el diseño urbano, donde la IA optimiza todo, desde el tráfico hasta la energía. Ese futuro está más cerca de lo que crees. La IA está ayudando a diseñar ciudades inteligentes, gestionando el flujo de tráfico y mejorando la eficiencia del transporte público. También está optimizando el uso de la energía, reduciendo las emisiones y mejorando la sostenibilidad. Desde la planificación urbana hasta la gestión de servicios, la IA está transformando la forma en que vivimos en nuestras ciudades. muy bien, y no quiero saltarme, bueno, ahí está, no quiero saltarme el tema que va a exponer enseguida Marco, por consiguiente quiero terminar ahí, no sin antes decirle, un modelo que la inteligencia artificial ya tiene implementado y que está funcionando muy bien es el de ciudades gemelas. Las ciudades gemelas son reproducciones en software o en el computador de una ciudad con todas sus características y problemas, tal cual como es una ciudad. Por ejemplo, ciudades como Singapur tienen en la computadora una ciudad gemela para que sus gobernantes puedan simular con inteligencia artificial cualquier decisión que se va a tomar. Entonces le dicen, vamos a construir un puente de acá a acá. ¿Qué pasa? Descubren que antes el tráfico, con ese puente que pensaban que era maravilloso, antes el tráfico se va a colapsar más, porque había una serie de variables que ellos no habían analizado, que por este lado entonces van a construir más casas y va a ocurrir, todas las decisiones lo hacen. ¿Qué pasa si pongo una cámara acá? Sí, resulta que al poner una cámara acá va a mejorar la seguridad, pero el tráfico se va a ralentecer porque la gente al ver la cámara piensa que es una cámara de fotomulta y va a ir más lento, entonces va a complicar el tráfico en ese punto. Todas las decisiones que toman las simulan y el sistema de inteligencia artificial, sin gastar un peso, exceptuando lo que les costó hacer la ciudad gemela, de resto ya a partir de ella no cuesta, sin gastar plata, cualquier decisión la someten a un test, a una prueba en la ciudad gemela, que con inteligencia artificial les predice qué va a pasar con esa decisión el próximo mes, el próximo año, la próxima década, etcétera, cómo va a impactar y cómo va a transformar esa ciudad. Esas tecnologías podrían a países en vía de desarrollo como el nuestro ahorrarles muchísimo dinero y eso en el campo solamente de planeación urbana está ya funcionando, es una realidad. Pero vuelvo y le repito y quiero que se queden con esto, hagan lo que hagan, sepan lo que sepan, ya hay una tecnología de inteligencia artificial desarrollada que lo puede estar haciendo mejor para ustedes. La opción es o se quedan y se quedan rezagados y dejan que esa tecnología acabe lo que ustedes hacen, o la empoderan, la absorben, la incluyen en su quehacer y lo potencian exponencialmente, vale la redundancia, a la n potencia, para transformar todo lo que ustedes hacen, saben y practican. Ese es el mensaje que les quería dejar. Ahora al final con Germán, que va a moderar este panel, pues tendremos la posibilidad de conversar y si tienen preguntas, no quiero quitarle más tiempo para darle paso ahora a Marco. Muchas gracias.